Muy feliz de estar compartiendo con ustedes en la Liga Chileno-Alemana. Es realmente un orgullo para Chile contar con esta tremenda institución y la importante labor que desarrolla, en especial en el mundo de la cultura, que tanta falta nos hace desarrollarla. Es necesario destacar que un archivo es fundamental para nosotros los escritores. Así que doblemente agradado de poder compartir con ustedes un público que me dijeron que normalmente asiste a las presentaciones de cada fin de mes que realiza la Liga. Así que sin más, voy a comenzar mi presentación del libro. La pregunta que siempre se hacen los lectores, y yo como lector de muchos libros, no tantos como Gustave Flaubert decía, el gran escritor de Madame Bovary, decía, para convertirse en escritor hay que leer previamente 15.000 libros. Yo creo que es una cantidad muy grande, pero bueno, hay que leer libros. Pero yo tengo que admitir también que como académico en 3 universidades y por inquietud personal, he tenido la fortuna de viajar mucho. He tenido la oportunidad de conocer muchos lugares, especialmente Europa, especialmente Europa. Bueno, ¿cómo surge entonces los lectores? ¿Cómo al escritor, cómo se le ocurrió, cómo surgió este libro? Bueno, en un viaje justamente en el 2019, antes de un poco antes de la pandemia, el viaje último que hicimos antes de la pandemia, a Europa con mi señora, fuimos a 2 países. Ya habíamos estado en Alemania, volvimos a visitar, y Polonia era por la primera vez que visitábamos. Bueno, estando en Varsovia, se me ocurrió escribir también un libro sobre Varsovia al fin de la Segunda Guerra Mundial, que es un libro que espero presentarles al próximo año, ¿ya? Pero el de Hamburgo, estuvimos en Hamburgo, por supuesto en Berlín primero, y después viajamos a Hamburgo, donde me contacté con un profesor de la universidad, intercambiamos publicaciones, y después nos dedicamos con mi señora a pasear. Ella es arquitecto urbanista. Estábamos cerca del puerto y de repente, Miriam, le llama la atención un tremendo edificio y me dice, Hernán, qué extraño este edificio. Esto es una construcción de los años 20, máximo 30. ¿Cómo puede haber quedado de pie si Hamburgo fue muy bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial por la aviación norteamericana y la inglesa? Bueno, nos fuimos acercando, ella vio que el tipo de ladrillo, el tipo de ventana, una altura de 10 pisos, y nos vamos acercando y nos encontramos con esto, con una forma de transatlántico. A mí yo lo asocié como escritor, de inmediato dije, esto se parece al Titanic. El Titanic se había hundido en 1912. Bueno, nos acercamos más y ya en la entrada, es toda una manzana con un patio interior, precioso. Estoy hablando del 2019. Y en la puerta de entrada, un tremendo cartel, y veo el cóndor y el huemul. El cóndor y el huemul. ¿Qué es esto? Bajo la mirada, Chile House. Chile House. Qué raro, en la casa de Chile. Qué cosa más rara. Por supuesto que entramos y en el patio, en uno de los muros, una tremenda efigie, de haber sido en bronce, algo así, sobresaliente, grande. La figura de una persona, debajo, Henry Sloman. Henry Sloman dedica este edificio, empezó a construir en el 1922, inaugurado en 1924. Hace este edificio dedicado a Chile, donde se convirtió en millonario gracias al salitre. Gracias al salitre.
se convirtió en el hombre más millonario de Hamburgo y no sé si de Alemania. Entonces, yo que me gusta la historia, yo he leído bastante del Salitre, la época del Salitre, una época muy interesante de nuestra historia, y no había escuchado nunca este nombre. Recordaba a North, John North, ¿cómo se llama? El inglés, que había participado en la explotación del salitre y fundamentalmente había intervenido en acontecimientos de Chile. Se, se dice, hay historiadores que han de alguna manera demostrado que participó North en la Guerra del Pacífico. ¿En qué sentido? No como soldado, ni mucho menos, pero sí apoyando a Chile para el triunfo de la guerra, ¿ya? Porque le interesaba que el salitre quedara en manos chilenas, ¿ya? Porque el presidente Pardo de Perú estaba con la idea de nacionalizar las salitreras. Entonces, en Chile estaba en manos privadas, o sea, le convenía. Y también después se han hecho otras investigaciones que también tuvo una participación en la guerra civil del 91 para la caída de Balmaceda, ¿ya? Porque Balmaceda también estaba con un espíritu de nacionalizar el salitre. En consecuencia, entonces, pero de este señor Sloman nunca había escuchado. ¿Qué hago? Yo me interesa, esto es un descubrimiento como escritor, me picaba las manos de saber. Entonces, tengo un amigo que es muy computín, más joven que yo, bastante computín, le dije, Ricardo, por favor, averíguame este señor Henry Sloman, si hay algún libro, algo está escrito que esté. Se metió a investigar en Alemania y no encontró nada. Entonces le dije, busca en Inglaterra, porque este señor, después me enteré con detalle, pero la placa decía que había nacido en Hull, cerca de Londres. Y entonces me dice, busca en Londres. Al final me dice, pasaron como 3 semanas, me dice, Hernán, encontré en una librería de libros usados, librería de viejos, encontré un libraco así, está la foto, incluso tenía una dedicatoria, el libro escrito en 1930. O sea, el libro se había salvado de la guerra en Alemania, porque estaba escrito en alemán, además escrito en alemán gótico. ¿Eh? El alemán gótico no es fácil. Y con una dedicatoria arriba. Era un libro, como les dije, de bastante grosor, dedicado a la dinastía de los Sloman. El libro comenzaba en 1750, de todos los Sloman que habían pasado. Entonces, mi amigo me dice, Hernán, ¿qué hago en el libro? ¿Cuánto vale? $40. Cómpralo. Claro. A la suerte de la olla, a ver si me resulta o no. Llega el libro muy rápidamente, empiezo a ojear hasta que llego al descendiente del nacido en 1848, Henry Sloman. Efectivamente, ¿no es cierto? Y voy hojeando, tenía 30 páginas dedicadas a él. Y el resto venían otros descendientes. Esto es lo que me interesa solamente. Y viendo, yo no sé alemán, pero viendo, puedo leer Iquique, puedo leer Tocopilla, puedo leer María Elena. Aquí está la información. Fotocopia, traductor. Embajada de Alemania, por favor, tradúzcame esto. Y así fue. Y así pude armar entonces esta apasionante novela que les digo es de una aventura increíble. El tipo es un personaje extraordinario. El tipo es un personaje extraordinario que cuando se inaugura el, yo parto la novela contando de la inauguración del edificio.
¿ya? La prensa, por supuesto, suscita toda la atención. Y existe este diario, que todavía existe hasta el día de hoy, el Hamburger Echo. ¿Echo se pronuncia? Echo. Echo. Ya. Hamburger Echo. Y otro diario más. Pero ¿por qué me interesó fundamentalmente el Hamburger en este tema? Porque este es un hombre, Sloman, muy bajo perfil, ¿no? Quitado de bulla, no le gustaba mucho. Pero el Hamburger Echo le manda a su oficina, porque no lo pudo entrevistar durante el cóctel del lanzamiento. Otro diario sí lo hizo, pero recibió muy poca respuesta porque el hombre no quería hablar. Y entonces informó algunas cosas, pero el Hamburger Echo le hizo un tremendo entrevista porque había llegado de la Unión Soviética una eh, eh, periodista rusa que estaba escribiendo un libro sobre el levantamiento de Hamburgo. Hubo una sublevación en Hamburgo en el año 23, justo un año antes de la inauguración del edificio, un levantamiento comunista en Hamburgo. Era toda la época de la crisis, de la inflación alta. eh, Había muchos problemas en Alemania, entonces había muchas dificultades y esta Larisa lo entrevista y hay ahí una información valiosísima en términos de cómo la presentación parto con el libro, con la entrevista y me permite armar el personaje, caracterizarlo no solamente físicamente, sino que con sus ideas, con sus pensamientos, con lo que hizo en las salitreras, ¿ya? Que está complementado entonces con realmente lo que dice el libro. Entonces, el personaje, se lo presento a Henry Sloman, ya esta es una foto cuando ya está bastante, ya tiene cerca de los 80 años, ¿ya? Nació en 1848 y murió en 1931. Ahí fallece en Hamburgo, ¿ya? Este es Hamburgo a fines del siglo XIX, que es la parte donde él desarrolló su juventud. ¿Por qué? Porque le acabo de decir que nació en Inglaterra, pero a los 8 años el padre hizo malos negocios en Inglaterra y lo mandó a él y a su hermana Harriet, 2 años mayor, lo mandaron donde un tío abuelo, que tenía una naviera en Hamburgo. Hamburgo era el principal puerto, las navieras eran lo más importante como industria, digamos, por decirlo de alguna manera. Y entonces, este tío abuelo se encarga de darle una excelente educación a estos dos sobrinos nietos, ¿ya? Y el hombre muy inquieto, el Sloman, empieza a estudiar, se recibe, empieza a trabajar de inmediato, empieza prácticamente como obrero. Empezó muy de abajo, como cerrajero, en una de las navieras. No la naviera del abuelo, del tío abuelo, sino que en otra. Y llega un momento que, por razones de una epidemia que azotó a Hamburgo, eh, habían tenido el tifo y todo, pero esta era una nueva epidemia, lo envía a un barco, con barco lo envía a Nueva York. Lo envía a Nueva York en un barco para saber si en ese barco se producía esta epidemia, ¿ya? ¿Cuál era el origen? Bueno, en esa época, estamos hablando ya de los 60 y tanto, ya cuando él tiene unos 20 años, 22 años, tiene que cruzar del Atlántico al Pacífico por el Cabo de Hornos y el Estrecho de Magallanes. Primero, entonces, hace este viaje a Nueva York.
Bueno, le gustó la ciudad de Nueva York y trató de quedarse. Le informa al tío abuelo, no, no hay ningún problema, este barco no sufrió ninguna epidemia y ya habían descubierto en Hamburgo que había sido otro barco el que había contaminado. Entonces, pero en Nueva York se da cuenta que eh, tiene pocas posibilidades de trabajo, no tiene un capital, ve que es un lugar como para emprender y se regresa. Se regresa y hace un segundo viaje. Más adelante, hace un segundo viaje y se va a Brasil. Porque cuando cruza por el Cabo de Horno y el Estrecho de Magallanes, este hombre dice, en América, en el Pacífico, por el lado del Pacífico, está el futuro. Europa ya estaba con ciertas dificultades. Dice, allá está el futuro. Y en Brasil se va a alguna de las colonias alemanas que habían en Brasil, tal como habían en Chile, colonias alemanas. Se va a una de ellas, se enamora de una mujer allá, pero increíblemente no hay ninguna explicación, decide regresar, no se casa. No, porque si se casaba se tenía que quedar en Brasil. Se regresa, pero en el viaje a Nueva York le hablaron de un señor Henry Bakes. Se enteró en Nueva York de norteamericano llamado Henry Bakes, que se dedicaba a la construcción de ferrocarriles, que estuvo en Chile, construyó de la estación Mapocho hasta San Fernando, perdón, de la estación central a San Fernando, la ruta al sur, y después lo contrató el gobierno peruano para construir los ferrocarriles en Perú. Entonces tenía ese dato y dijo, este señor me puede dar trabajo, así cumplo dos objetivos. Me voy a América, Sudamérica, y voy a tener trabajo con Henry Mays. Efectivamente, Henry Mays lo contrata de inmediato y se queda trabajando con él. ¿Ya? Cuando él está en Hamburgo, este hombre, como buen inglés, le gustaba jugar a la pelota. ¿Ah? Era bueno para el fútbol. Y estando en Hamburgo, se hacían, como se llama en Chile, pichanga, de barrio, y allí juega y traba amistad con un señor llamado Otto Wessel. Otto Wessel, que también muy bueno para la pelota, se combinaba muy bien. Él era bajito, pero muy rápido, dribleaba al estilo de Messi, hacía los pases y el Wessel se lo cabeceaba y metía el gol. Así que hacía un excelente gol. Bueno, quedan separados un tiempo, por cartas se comunicaban él con su familia, todo, y estando en el Perú, decide irse a trabajar a una empresa que importaba y importaba implementos para el salitre y exportaba el salitre. Y se despide Henry Bakes, que en muy buena situación porque lo estimaba mucho, además que se comunicaban perfectamente en inglés, y le dice, mira, tengo un amigo en Hamburgo, se llama Otto Wessel, que él se ha recibido de ingeniero en ferrocarriles. Ah, pero encantado, yo lo contrato aquí. Entonces, finalmente llega este amigo y ahí empieza realmente la novela, digamos, con la imaginación del escritor que va armando este vínculo entre ellos, cómo van viviendo distintas emociones, distintas situaciones, ¿ya? Eh, pero este hombre, la inquietud le iba más allá. Se produce la guerra del Pacífico, en que triunfa Chile, 1884, triunfa Chile,
y se queda con las salitreras, toda la provincia de Tarapacá queda en manos chilenas, queda pendiente Arica y Tacna para un plebiscito que se hizo posteriormente en el año 29, y la provincia de Antofagasta, donde también había salitre, que era de Bolivia, también como consecuencia del triunfo de la Guerra del Pacífico, queda en manos de Chile. Entonces, se pone como meta tener oficinas salitreras. Se pone como propósito llegar a tener oficinas salitreras, porque el salitre en esa época era llamado el oro blanco. El oro blanco por la riqueza que significaba. Toda la agricultura necesitaba salitre. Las exportaciones eran, o sea, se producía y se exportaba de inmediato, no. Las demandas superaban a la producción. Entonces, ahí tiene una primera oficina, la oficina salitrera Buena Esperanza. ¿Ya? Es una foto de la época, de su propiedad, donde le da un vuelco total a lo que era tradicionalmente la industria salitrera. Primero, le construye casas, no digamos casas, pero algo mucho más decente a los trabajadores que cómo habitaban en las industrias, en las inglesas, o habían algunas yugoslavas en esa época también, donde eran unos verdaderos casuchos en que se morían de calor cuando permanecían algunas horas en el día, y en la noche un frío espantoso. Y lo otro grave era que estos trabajadores de las otras salitreras, el pago no se lo hacían en efectivo, en dinero, se lo hacían con fichas. Cada salitrera tenía su ficha y con su nombre, y con esas fichas solo podían comprar en la pulpería de la salitrera. Entonces era una doble ganancia para la empresa salitrera, doble ganancia porque estaban obligados. Solomon rompe con eso y les paga en dinero. Incluso después hizo una oficina de banco para que los trabajadores pudieran ahorrar algo, pudieran guardar dinero, porque todo el dinero se le iba en alcohol y, esto lo has dicho, en burdeles. Entonces, hace eso. Contrata a 2 profesoras para que le enseñen a leer y escribir a los trabajadores. Muchos eran campesinos que venían del sur de Chile con hojotas a trabajar. Claro, y con grandes peligros Entonces aprenden a leer y escribir, arma una pequeña biblioteca. Entonces, en la entrevista, la Larisa no podía creer, porque tenía la imagen que le había transmitido el Luis Emilio Recabarren, el fundador del Partido Comunista en Chile. Cuando estuvo en Rusia, Larisa lo conoció y le contó la tragedia del salir, de los trabajadores. Entonces, el Solomon le dice: mira, te invito, vamos. Te llevo, ahora tenemos el canal de Panamá, estamos hablando de la entrevista en el 24, el canal de Panamá se había inaugurado el 14 de agosto de 1914, justo cuando se inició la Primera Guerra Mundial. Nos vamos por el canal. Bueno, Larisa le dijo: no, yo tengo que regresar a Rusia porque me contrató el periódico Izvestia, Unión Soviética, el órgano oficial del Partido Comunista. Bueno, la cosa es que y Tocopilla, que era un puerto peruano, queda ahora en manos de Chile, y él se encarga de repararlo para embarcar de allí los sacos salitreros, porque la oficina le quedaba mucho más cerca del puerto de Tocopilla que Iquique, donde la mayoría de las empresas sacaba el salitre y lo embarcaban en eso. Ahí hay otra oficina salitrera, Sacramento, también de
Henry Sloman. Y eso blanco que se ve ahí son los cerros. Yo no voy a entrar en detalle porque el tiempo no me lo permite, pero en el libro van a encontrar muy resumidamente, muy preciso, cómo se elaboraba el salitre y lo que significaba en la producción, cómo los hornos, etcétera, cómo se producía. Bueno, esta es la esposa de Henry Sloman, ¿ya? La Renata Illiger, nació en 1853 y murió en 1929, 2 años antes que falleciera Henry Sloman. Y por supuesto joven, de madera. Bueno, ¿qué es la cosa interesante? La Renata Illiger había llegado al Valparaíso. Como inmigrantes alemanes llegaron a Valparaíso cuando ella era muy pequeña, de haber sido en 1860 por ahí. Estudió en Valparaíso, aprendió español y en determinado momento un hermano de la Renata decide irse a la salitrera, a trabajar en la salitrera, porque era la gran oportunidad de ganar dinero. Le va muy bien y se trae a toda la familia de Valparaíso, se traslada. Y permanecen unos meses, fallece el padre, enviuda la madre de Renata. Henry alcanza a conocerla, se maravilla con la mujer y se regresan a Hamburgo. Bueno, posteriormente, Henry Sloman dice, llegó el momento de casarme, me voy a Hamburgo, voy a ir a buscar a la Renata. Bueno, ahí van a ver en el libro cómo es la historia con la Renata. ¿Ya? Bueno, Valparaíso. Vamos a Valparaíso ahora. Valparaíso era más importante que Santiago, que la capital. ¿Tá? Estaban las grandes casas comerciales. Saavedra Venar, Chips y compañía, Duncan Fox. Era realmente el comercio, las casas comerciales eran de lo más importante, y porque todo se importaba en esa época, ¿ya? Se importaba y llegaban al puerto. Bueno, ahí tenemos las vistas de Valparaíso antes del terremoto de 1906. Uno no puede escribir de Valparaíso si no se refiere al terremoto de 1906, ¿ya? Esa es los cerros, la parte esa de la aduana, ¿ya? Esa creo que es la iglesia de la Matriz, ¿está ahí? Es una vista del puerto, las naves, miren todas las embarcaciones. Era el puerto, pasando el Cabo de Horno y el Estrecho Magallanes, era el puerto de Recalada, ¿no? Y los que venían después por el canal de Panamá, Valparaíso era el Finisterre, no había nada más. Claro, ahí se tenían que bajar todos los pasajeros, no había más. El que no se bajó antes estaba obligado a bajarse en Valparaíso. Se acabó el recorrido. Tenemos el diario El Mercurio, fundado mucho antes que el Mercurio Santiago, primer diario, considerado uno de los primeros diarios de América. ¿Ya? Bueno, importantes bares, el famoso American Bar, que yo tuve la suerte de conocerlo porque estudié un año en Valparaíso. Por eso me encantó Valparaíso, pues eso tenía en la cabeza. Yo vengo escribiendo hace varios años, tenía en cabeza, yo tengo que escribir de Valparaíso. Y se me dio la fortuna de poder escribir de Hamburgo, escribir de Valparaíso. Bueno, eran los bares, montones de bares, muchos bares, porque en aquella época los barcos que llegaban al puerto tenían que descargar la mercadería, volver a cargar mercadería, y se tomaban varios días. No habían las grúas especiales, mecanizadas, súper modernas, que hoy día prácticamente en 24 horas se produce la descarga y la carga de los barcos. Entonces permanecían mucho tiempo. ¿Y qué hacían los marineros cuando estaban en tierra?
ir a los bares, ir a hacer lo mismo que los trabajadores de la salitrera, ¿ya? Entonces era importante ese aspecto. Comercio, esa famosa esquina deben ubicarla en Valparaíso, ¿no es cierto? No me acuerdo en este momento el nombre de las calles, pero vean ahí, eh, eh, a ver, no me funciona el, el, eh, el puntero, no me marca el puntero. Bueno, no importa. Bueno, ahí se ve clarito en la carreta, esa quería mostrarles. La... Es una victoria en realidad, ¿eh? Es una victoria la que está ahí, ¿ya? Bueno, y la zapatería se llama Gran Zapatería La Victoria, ¿ya? También. Para dar una muestra de los locales que allí habían, ¿ya? Bueno, 1906. 1906, Valparaíso se vino abajo. No solamente por el terremoto, maremoto en el plano, pero en los cerros los incendios. Mucho incendio. Este es el Teatro Victoria, que después lo reconstruyeron y permaneció, pero en esa época era lo más importante y miren el nivel de destrucción que tuvo. Bueno, perdón, mira, oficialmente se habló de 3.000. Es un poco lo que está pasando en Venezuela. Cada día, claro, hay unos que nunca se va a saber y los tienen como desaparecidos. Ya. Eh, y lo más terrible, en esa época, el gobierno se enteró 2 días después. No había comunicación, se cortaron todas las comunicaciones. Alguien de Limache logró comunicarse con las autoridades del gobierno sobre el terremoto, porque fue exclusivamente localizado en Valparaíso. No afectó otras zonas como los últimos terremotos. ¿Ya? Bueno, entonces esto afectó fundamentalmente al amigo de Sloman, a Otto Bessel, con la casa que él vivía en el Cerro Panteón. El Cerro Panteón fue terrible porque en el Cerro Panteón estaba el cementerio, por eso se llamaba Panteón, cementerio. Eh, y los cadáveres, se abrieron las tumbas y salían rodando cerro abajo, llegando hasta el plano. Las calaveras, los huesos, impresionante. Eso está escrito, está documentado, no es un invento. Duncan Fox, que tenía un edificio precioso, miren cómo quedó. ¿Ya? El de allá creo que era el mercado. ¿Ya? Una destrucción total. Pero claro, claro. O sea, Valparaíso tuvo 2 golpes mortales. Y para poder entender la historia de Valparaíso hoy. Tuvo este golpe, pero el gobierno del presidente Mon suscribió un préstamo en libras esterlinas con los ingleses que colaboraron, que colaboraron, hubo que pagar el préstamo, no era gratis, pero sirvió para la reconstrucción. De hecho, la avenida Pedro Montt, esa ancha avenida, se juntaron varias calles y se hizo esa, gracias a la reconstrucción, que eso sirvió para la reconstrucción. Pero ya, y el segundo golpe lo recibió Valparaíso en 1914. Un gran avance para la humanidad del Canal de Panamá, pero afectó económicamente a Valparaíso. No había ya el flujo de barcos que llegaran porque era obligado, viniendo del estrecho de Magallanes, llegar a Valparaíso. Entonces fue un segundo golpe. Bueno, aquí les quiero mostrar algo interesante que descubrí en la investigación. Otto Wessel, constructor ingeniero de ferrocarriles, le encargan, es parte del equipo que empieza a construir el famoso Trasandino. Este es un tren que se horadó la cordillera de los Andes para comunicar Santiago hasta Buenos Aires. ¿Cómo así?
yo hice ese viaje, que por lo tanto lo tengo muy clarito. En el viaje de estudios de 1966, con mis compañeros del glorioso Instituto Nacional, no el Instituto Nacional de hoy día, el glorioso Instituto Nacional, hicimos un viaje en tren a Buenos Aires, y de Buenos Aires cruzamos en lo que se llama Aliscafo a Montevideo. ¿Cómo era este viaje? Nos subimos en la estación Mapocho. Nos bajamos del tren en la estación Mapocho en los Andes. Y en los Andes nos subimos al Trasandino. De trecha angosta, y se iba, y un paisaje maravilloso. Llegamos a Portillo, en el tren, todo nevado. Esto era en septiembre, comienzo de septiembre del 66. Y cruzamos, se metía por túneles adentro de la cordillera. Afortunadamente no quedó detenido el tren, porque muchas veces quedaba detenido por derrumbes, caída de nieve, y había que hacer la limpieza para que el tren pudiera continuar. Entonces, este tren, ahí está la imagen. Esa foto es cerca de Portillo. Había una estación de Portillo, ¿verdad? Plena cordillera de los Andes. Y el tren llegaba hasta Mendoza. Y en Mendoza había que esperar y tomar un tren regular que existía de antemano de Mendoza a Buenos Aires. Ese tren antiguo, digamos. Seguramente están preguntando cuántas horas de viaje con asiento de palo. 44 horas. Desde que salimos de Santiago hasta que llegamos a Buenos Aires. ¡Uh! Terrible. De ida ni un problema. De lata fue de vuelta. De ida está el entusiasmo de ir viendo, qué sé yo, pero de vuelta era una lata. Bueno, voy a. eh, no, estoy. Perdón. Voy a quedar aquí con el trasandino. Ya. ¿Qué otro aspecto interesante he podido rescatar en esta novela? Los hijos. Bueno, los hijos de Sloman lo acompañaron un tiempo en la faena salitrera. Todos se convirtieron en profesionales, estudiaron en Hamburgo, y el padre iba acá un cierto tiempo a visitarlo, o venían ellos. La cosa es que él se queda hasta 1912, Sloman, en la salitrera, y que se produce en el 14, la invención del salitre sintético. Y ahí empezó la industria a venirse abajo. Y el olfato, el ojo, vendió la salitrera. Vendió la salitrera. Entonces, imagínense la fortuna que pudo acumular, ¿ya? No sufrió la pérdida de mercado con el salitre sintético. En el caso del Otto Bessel, el hijo llega a Estados Unidos, llega a San Francisco, y ahí lo tengo pintando en el año, él llega al 35 a San Francisco, y ahí está arriba, pintando el Golden Gate. Pintando de ese color, no sé si algunos han estado cerca del Golden Gate, el color naranja típico de la... Esa es la inauguración con el presidente Roosevelt, ¿ya? En la inauguración en el año 37. Bueno, esta fue una obra gigantesca que tuvo por propósito, después de la crisis del 29, y aquí mi economista me va a apoyar, el gran economista
que dice que el Estado tiene que invertir en obras públicas después de la crisis del 29. ¿Ah? John Kenneth Galbraith, Galbraith. Entonces, Estados Unidos dice hay que invertir en obras públicas y esta es una obra gigantesca. El Golden Gate es una obra increíble porque tenían que preocuparse del viento. El viento podía voltear fácilmente, entonces tenían que estar calculados para unos 150 kilómetros por hora, una cosa así, una cosa increíble. Bueno, imagínense lo que era estar arriba pintando, ¿ah? Con un tarrito de pintura pintando el Golden Gate. ¿Ya? La verdad es que esta también es una historia apasionante, cómo se fue construyendo esto y lo que fue sucediendo posteriormente en la novela. Así que yo hasta aquí llego, no quiero contarle más detalle de la novela, ustedes tienen que leerla, disfrutarla, y ahora, como me indicaron, me encantaría tener un diálogo con ustedes, poder compartir y agradecerles su presencia por estar hoy día compartiendo mi nuevo libro, Hamburgo, Valparaíso, Entre Puertos. Muchas gracias. Primero les pido que les den un gran aplauso nuevamente a Hernán por la presentación que nos hizo el día de hoy. Y le pido a Carolina si nos puede acercar, o a la Amanda, no sé quién está. No, pero la idea es la cuarta charla de este año. Así que, thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Ese es el diploma en reconocimiento. Muchas gracias. Y les pido otro aplauso, por favor, a Hernán. Muchísimas gracias por la compañía el día de hoy. También, como siempre, los invitamos a seguirnos en YouTube. Todas las charlas, como ustedes saben, son grabadas, son editadas y después subidas en nuestro canal de YouTube. Entonces, los invitamos también a ver todas las otras charlas que hemos estado haciendo. El canal se llama Liga Chilena Alemana. Y los invitamos ahí a suscribirse, a darle me gusta y a comentar lo que ustedes deseen en ese espacio. Así que nos vamos a despedir de las personas online. Les agradecemos mucho a todos los que pudieron estar a través de ese medio y nos estamos viendo como para el siguiente mes.